Hoy quiero hacer un análisis de la palabra o el versículo de Isaías 7:14. Y vamos a ver el misterio de la palabra que hay aquí en este versículo, que lo hemos usado mucho en el Nuevo Testamento para el nacimiento de Jesús, pero que a veces no sabemos qué significa. La palabra es Emmanuel. Bueno, quiero antes que nada leerte todo el versículo de Isaías 7:14, donde dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso ya lo sabemos. Bueno, quiero transliterarte solamente de este versículo cuatro palabras que es necesario que nosotros entendamos para entender todo este versículo. La primera palabra que quiero que entendamos es Señor. En hebreo es Adonai. Adonai es un título de majestad y autoridad y es usado solamente para Dios. Y la palabra Adonai significa mi gran Señor o amo. Adonai es un título de reverencia que los judíos usaban para dirigirse al Dios de Israel. Esto implicaba que quien lo llevaba tenía soberanía absoluta. Y esto era solamente de Dios. Bueno, en la lectura de las escrituras hebreas se estableció la práctica fíjate bien, de sustituir el nombre sagrado e impronunciable de Dios, el tetragramatrón, que es la palabra, que es el nombre de Dios, son las palabras YHWH. Bueno, ese nombre de Dios fue sustituido por Adonai. Adonai. Cuando los lectores veían el nombre Yahweh o el tetragramatón YHWH, bueno, decían en voz alta Adonai, en vez de pronunciar el nombre que prácticamente es impronunciable para los judíos, ellos decían Adonai. Esto significa que para el pueblo de Israel, Adonai se convirtió en el equivalente audible del nombre de Dios, cargado de toda su autoridad divina. Adonai quería decir que era Dios y que tenía toda la autoridad divina. Bueno, la razón por la que este título es crucial para el argumento de la deidad de Jesús es que en el Nuevo Testamento el título Adonai, fíjate bien, la palabra Adonai es del Antiguo Testamento, o sea, del hebreo, pero en el Nuevo Testamento es traducido al griego por la palabra Kyrios. ¿Recuerdas que ayer te hablé de la palabra Kyrios, que significa Señor? Y algunos lo pronuncian Kyrios y otros lo pronuncian Kyrie. Bueno, te expliqué ayer que la palabra Kyrios es cuando hablas de Él. Y Kyrie es cuando estás hablando directamente con Él. Es como cuando dices, mi papá es así, es bueno. Ahí usas Kyrie, porque estás hablando de Él, ¿verdad? Pero cuando usas, que estás hablando directamente con la persona, usas la palabra Kyrie. Kyrie, porque estás hablando directamente con Él. Bueno, solamente te estoy explicando para que entiendas el significado de cada palabra. Entonces, el título Adonai es traducido al griego como Kyrios o Kyrie, que significa Señor. Entonces, cuando los discípulos llaman a Jesús Kyrie o Kyrios, lo están reconociendo con la misma autoridad absoluta que en el Antiguo Testamento se reservaba para Jehová, con el nombre del tetragramatrón, Yahweh.
aquel a quien llamaban Adonai. ¿Recuerdas lo que te dije ahorita? Ya no llamaban a Dios por el nombre porque era impronunciable, pero lo sustituyeron por el nombre Adonai. Bueno, entonces esa es la palabra que en el Nuevo Testamento se traduce por Kyrios o Kyrie. Bueno, hay otra palabra que también debemos de saber y es la palabra virgen. En hebreo es alma. Alma. Se traduce como mujer joven o virgen. En el contexto del Nuevo Testamento de Mateo 1:23 lo confirman como virgen. Y la palabra partenos es en griego. Mientras que en el Antiguo Testamento a una mujer joven le decían alma, bueno, en el Nuevo Testamento se tradujo por partenos, virgen. Y bueno, nada más para que entiendas, ¿verdad?, las palabras que quiero transliterar para que tú las entiendas. Ahora, otra palabra es hijo en hebreo. En hebreo es ben, significa hijo o descendiente. En este contexto se refiere al descendiente mesiánico. Ahorita te voy a explicar eso. Bueno, Emmanuel en hebreo es Immanuel. Immanuel. Nosotros estamos acostumbrados a decirlo, ¿verdad?, en español, Emmanuel. Pero la combinación quiere decir aquí, Immanú es con nosotros. Immanú es con nosotros. Y la palabra Él es Dios. Así que el nombre profético de Jesús sería Immanuel. O sea, Dios con nosotros. La palabra, vuelvo a repetir, Immanú solamente quiere decir con nosotros. Pero la palabra Él, Emmanuel, es Dios. Bueno, esta parte del nombre establece la proximidad y la relación, y esto indica que Dios se mantendría cercano, no distante, cercano a nosotros. Bueno, Dios se haría presente y estaría cerca de su pueblo. Esa era la promesa de la encarnación. Immanuel, como vimos al unirlo, Immanú con Él, quiere decir con nosotros Dios. ¿Lo entendiste? Bueno, en conclusión, Immanuel es la palabra de la deidad. Es el nombre profético de Jesús, porque resuelve el misterio. O sea, el niño nacido de la Virgen sería el cumplimiento de la promesa de Dios. Sí, de Dios mismo. Porque Dios descendería y viviría en una forma humana. Por lo tanto, la combinación de estos dos elementos, Emmanuel o Immanuel, es una evidencia irrefutable de que Jesucristo es Dios. Recuérdalo siempre. Immanuel, Dios con nosotros. Y ese Él, que es Dios, era el nombre, uno de los nombres más antiguos para Dios. Así de que cuando se le da el nombre de Emmanuel, quería decir simple y sencillamente que Dios estaría con nosotros. Se encarnaría para estar Dios con su pueblo. Bien, que Dios te bendiga. Te habló el pastor Arturo Mejía. Espero que lo hayas entendido. Repásalo una y otra vez y que Dios te bendiga. Bendiciones. Bye bye.